El Ministerio Gracia sobre Gracia te da la más cordial bienvenida a un nuevo episodio para crecer juntos en el conocimiento de la... Siempre es un privilegio saludarles, pueblo de Dios, en especial a los amigos. Como siempre, el saludo es en el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él es el que dio su vida por amor a nosotros, Él es el que murió por cada uno de nosotros, y por su amor somos una sola familia en su nombre, refiriéndome a los que ya hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Continuamos estudiando uno de estos temas de suma importancia y muy profundos en la Biblia, tal como la gracia de Dios. En esta oportunidad, en esta noche, en este último día del año 2025, quisiera hablarles en este episodio sobre la gracia de Dios según el Antiguo Testamento. En esta oportunidad, en esta ocasión, leeremos la palabra de Dios en Génesis capítulo 6, versículos 1 al 8, donde dice así la palabra del Señor. Si tiene su Biblia, puede leer conmigo, y si no, pues también escuche lo que dice la palabra del Señor. Génesis capítulo 6, versículos 1 al 8, dice de la manera siguiente: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente en el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En estos versículos que acabamos de leer, nos damos cuenta que cuando muy empezaba el mundo a poblarse, el ser humano comenzó a rebelarse contra Dios, a entregarse a los placeres mundanos. Y fue por la misma razón que la edad del ser humano se había acortado a 120 años. En el versículo 3 que acabamos de leer, y se los vuelvo a leer, dice: y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Por qué Dios acortó la edad del hombre, el ser humano? Por el pecado, por la maldad, por el aumento del pecado en el mundo. Cuando leemos el capítulo 5 del libro de Génesis, encontramos que muchos de nuestros ancestros vivieron 500 años, 600 años, 800 años, 900 años. Uno de ellos, que fue Matusalén, dice la Biblia que vivió 969 años.
Casi 1000 años vivió Matusalén. Pero cuando llegamos al capítulo 6, que cuando el ser humano comenzó entonces a multiplicarse sobre la faz de la tierra, dice el versículo 1, entonces comenzó la maldad a crecer en el mundo. Y luego vemos algo interesante en el versículo 4, donde ya leímos, dice que había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, dice, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces fueron creciendo, habían hombres gigantes más altos en aquel entonces, pero el problema más grave es que el ser humano, la raza humana, comenzó a corromperse de una manera que usted y yo no nos podemos imaginar. Note lo que dice el versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Notemos entonces que el pecado fue en aumento, y tanto que fue el aumento del pecado, aún dice la Biblia, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente en el mal. La maldad en aquel entonces del ser humano fue lo que les llevó a cortar la edad a 120 años. La maldad en aquel entonces era mucho, de acuerdo a la Biblia, a lo leído. No había otra cosa que pensaban sino era el mal. Tanto era esa maldad que hasta Dios, dice la Biblia, se había arrepentido de haber hecho al hombre, y es más, dice la palabra, que le había dolido en su corazón. Porque Dios esperaba que el hombre iba a vivir conforme a su voluntad, consagrarse, pero seguramente el diablo estaba detrás de todo, queriendo destruir lo que Dios había hecho. Dice entonces en el versículo 5 que los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente en el mal. Actualmente, el mundo en el cual vivimos, hay muchas personas que no pueden pensar en otra cosa más que en el pecado. Pienso que esto no es juzgar, pero hay muchas personas que están cerrando este año 2025 haciendo cosas indebidas, haciendo cosas contrarias a la voluntad de Dios, emborrachándose, endrogándose, haciendo cosas que a Dios no le agrada. Y luego dice el versículo 6 que se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y es más, dice, y le dolió en su corazón. Era su creación, pero ahora se estaban corrompiendo. Y entonces Dios tomó una decisión, versículo 7. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he hecho, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Por eso decidió entonces el Señor exterminar por completo al hombre y a todos los animales inocentes por tanto pecado que cada vez más fue en aumento. Pero bien se dice que siempre va a haber un remanente, siempre va a haber un grupo, siempre va a haber alguien que se va a guardar, que se va a cuidar. Dice la palabra del Señor que cuando Dios decidió entonces exterminar a la raza humana, pero había un solo hombre que todavía tenía temor a Dios. Seguramente ustedes escucharon en la lectura, este hombre fue Noé. Dice el versículo 8, pero, esa palabra es muy importante, pero, porque todos los demás se habían corrompido, destruido, entregándose a los placeres mundanos, haciendo todo lo que se les venía en gana. Pero dice la Biblia, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé era el único hombre que todavía tenía temor a Dios, y fue por la gracia entonces de Dios salvó al justo Noé con toda su familia del diluvio que vino sobre el mundo antiguo. Recordemos que fueron 8 personas los que se salvaron: Noé y su esposa y sus 3 hijos y sus 3 nueras, los únicos
que habían sido salvados de esa destrucción que vino sobre ellos. Dios decidió eliminarlos, aniquilar al mundo antiguo por completo. ¿Y cuál era la razón de esta destrucción total? Por el pecado. Y poco a poco la edad del ser humano se fue acortando más. Cuando uno lee, por ejemplo, en el Salmo capítulo 90, versículo 10, que ahora 70 años, o los más robustos, los más fuertes, 80. Lo cierto es que la vida del ser humano cada vez más se acorta. Pero hay un hombre, vuelvo a repetir, Noé, que halló gracia ante los ojos del Señor. Ojalá que usted y yo seamos ese tipo Noé, que todavía se consagra a Dios. Ojalá que para el año 2026 te propongas a entregarte a Dios, a consagrarte a Dios, a dar lo mejor de ti al Señor. Si Dios permite, para el próximo año vamos a seguir enseñando, compartiendo la palabra de Dios a través de estas breves transmisiones. Por ahora, hasta aquí nuestro estudio el día de hoy, como ya mencionaba, en este último día del año 2025, 31 de diciembre, día miércoles, gracias al Señor, pues Él nos permite terminar este año más, pero qué mejor es seguir buscando hacer la voluntad de Dios. Para nuestro próximo estudio o nuestro próximo episodio, seguiremos estudiando de la gracia de Dios según el Antiguo Testamento. Hay mucho que hablar de la gracia de Dios en el Antiguo Testamento, así que quedas invitado para nuestra próxima cita. Gracias por su compañía. Que Dios te colme siempre de su amor y de su gracia. Hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.